Los mayores genocidios en la historia de la humanidad, una mirada impactante al pasado. La introducción a los genocidios nos lleva a definirlos como actos sistemáticos y premeditados destinados a destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos eventos, marcados por la tragedia y la inhumanidad, se han repetido a lo largo de la historia, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva de la humanidad. El genocidio de los indígenas americanos tras la llegada de Colón representa uno de los capítulos más oscuros de la historia. La conquista europea desencadenó una serie de epidemias, violencia y políticas de exterminio que diezmaron las poblaciones nativas, alterando para siempre el tejido social y cultural del continente americano. Bajo el reinado de Leopoldo II, el Congo belga fue escenario de una de las masacres más brutales del colonialismo. La explotación desmedida y la cruel represión de los nativos en la extracción del caucho y otras riquezas naturales resultaron en la muerte de millones, un capítulo olvidado a menudo en los libros de historia. El genocidio armenio, perpetrado por el Imperio Otomano, constituye uno de los primeros genocidios modernos. La deportación forzosa y masacre de armenios a principios del siglo XX fue un intento sistemático de borrar la presencia armenia, una tragedia que aún hoy día enfrenta negación y olvido. La hambruna genocida de Ucrania, conocida como el Holodomor, fue una catástrofe provocada por las políticas de Stalin en la Unión Soviética. La confiscación de tierras y productos agrícolas llevó a una hambruna masiva, eliminando a millones de ucranianos en un acto de terror y represión política. Los horrores del Holocausto revelan uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. La Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, ejecutó un plan sistemático para exterminar a los judíos. Millones fueron asesinados en campos de concentración, en un intento por borrar su existencia. En Camboya, bajo el régimen de Pol Pot, se desató una purga brutal contra la propia población. Los Jemeres Rojos, buscando una utopía comunista, causaron la muerte de aproximadamente 2 millones de personas. La sociedad fue devastada y las cicatrices de esa época aún perduran. El genocidio de Ruanda, ocurrido en 1994, es uno de los más rápidos y brutales de la historia. En apenas 100 días, cerca de 800,000 Tutsis y Hutus moderados fueron masacrados. La comunidad internacional, en gran medida, permaneció inactiva ante esta tragedia. La limpieza étnica en Bosnia alcanzó su punto más cruento en la masacre de Srebrenica en 1995. Más de 8,000 hombres y niños bosnios musulmanes fueron ejecutados por fuerzas serbo-bosnias. Este acto fue declarado genocidio por tribunales internacionales, destacando la gravedad de los crímenes. El Estado Islámico, en su campaña de terror en Irak, cometió atrocidades contra los yazidíes, una minoría religiosa. Miles fueron asesinados y secuestrados, en un claro intento de erradicar su presencia y cultura. Este genocidio moderno ha captado la atención mundial, exigiendo justicia y reparación. La persecución y exterminio de los Rohingya en Myanmar es un desgarrador episodio de violencia étnica. Este grupo musulmán ha enfrentado una brutal represión por parte del gobierno birmano, siendo víctimas de masacres, desplazamiento forzado y otras atrocidades que han llamado la atención internacional sobre la crisis humanitaria en la región. El genocidio de Darfur en Sudán es otro conflicto manchado por la violencia y el olvido. La lucha entre grupos rebeldes y el gobierno sudanés ha resultado en la muerte de cientos de miles de personas, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria que persiste con acusaciones de limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. La masacre de los Serero y Namaqua por las fuerzas coloniales alemanas a principios del siglo XX es considerada uno de los primeros genocidios del siglo. Este acto bárbaro de violencia resultó en la aniquilación de gran parte de estas comunidades en Namibia, dejando un legado de dolor y pérdida que aún resuena. El genocidio de los australianos indígenas representa una trágica historia de violencia, desplazamiento y discriminación. Desde la llegada de los colonos europeos, los pueblos originarios de Australia enfrentaron un exterminio sistemático y políticas de asimilación forzada que buscaron borrar su identidad cultural y derechos sobre sus tierras. La tragedia de los bengalíes durante la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971 es un sombrío recordatorio de los horrores que puede infligir la humanidad. Las fuerzas pakistaníes llevaron a cabo una campaña de terror,
asesinando a cientos de miles de personas, cometiendo violaciones en masa y desplazando a millones, en un esfuerzo por sofocar el movimiento de independencia. El exterminio de los chechenos en las guerras chechenas de Rusia marcó un sombrío capítulo en la historia contemporánea. La brutalidad desmedida y los crímenes cometidos evidencian un conflicto que, más allá de lo territorial, traspasó a una lucha por la supervivencia de un pueblo. La devastación y el sufrimiento infligido a los civiles chechenos resaltan la crueldad de un genocidio muchas veces ignorado por el resto del mundo. La violencia y genocidio durante la partición de la India y Pakistán es otro evento que dejó cicatrices profundas en el subcontinente indio. La creación de fronteras basadas en líneas religiosas desencadenó una de las migraciones masivas más trágicas de la historia, acompañada de una violencia sectaria que costó la vida de millones. Este episodio de genocidio resalta cómo las divisiones artificiales pueden conducir a consecuencias desastrosas. El genocidio asirio, perpetrado por el Imperio Otomano, es una tragedia frecuentemente olvidada que merece ser reconocida. La destrucción sistemática de comunidades enteras durante la Primera Guerra Mundial, en un intento por borrar su presencia, refleja la brutalidad de un genocidio que buscaba eliminar toda huella de identidad asiria. Esta parte de la historia subraya la importancia de recordar a todas las víctimas de genocidios, no solo a las más conocidas. Los efectos a largo plazo de los genocidios en la humanidad y la cultura son devastadores. La pérdida de vidas es incontable y las secuelas culturales, irreparables. Sociedades enteras son desplazadas, tradiciones perdidas y la desconfianza entre comunidades perdura por generaciones. Reconocer estos impactos es crucial para la sanación y reconciliación de los pueblos afectados. Concluir en la importancia de recordar y aprender de los genocidios para prevenir futuras atrocidades es esencial. La memoria histórica sirve como un recordatorio de los horrores que la humanidad es capaz de infligir. Solo a través del reconocimiento y la educación sobre estos trágicos eventos podemos aspirar a un futuro donde tales actos de violencia sean impensables. La prevención comienza con el recuerdo y el compromiso de nunca olvidar.